Me llamo Rodrigo y esto pasó cuando tenía 17 años. Mis papás me dejaron en casa de mi abuela por un par de semanas en San Luis Potosí, mientras ellos trabajaban en la ciudad. La casa era antigua, de esas con techos de lámina, muros gruesos y un patio al fondo donde las noches siempre huelen a tierra mojada. Mi abuela es de esas personas que aún cree en cosas que uno ya no toma en serio, que si los duendes, que si el mal de ojo, que si las brujas. Yo solo me reía. Me decía, «Mijo, si escuchas algo en el techo, no salgas. ¿Y si es un gato?», le decía yo. «Si es gato, se va. Si es otra cosa, se mete». Pensé que era una de sus tantas frases raras, hasta que una noche escuché algo, y no fue un gato. Era como la 1:30 de la mañana. Me despertó un sonido seco, como si alguien corriera sobre la lámina. Pa, 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 pa. Me senté en la cama. Pensé que era un gato o un tlacuache, pero no se detenía. Tomé mi celular y salí al patio. La luz de la lámpara no era muy fuerte, pero suficiente para ver las sombras moverse. Y ahí la vi. Una figura delgada, caminando en 4 patas por el techo. Pero no caminaba normal. Lo hacía de espaldas, como si su cuerpo estuviera volteado, con la cabeza al revés y los codos marcando hacia arriba. Tenía el cabello larguísimo, enmarañado. Iba arrastrándolo detrás de ella. La alumbré con la lámpara y entonces se detuvo. Lentamente giró la cabeza hacia mí y me habló. «Ya te vi, Rodrigo». Su voz no era de mujer. Era como una mezcla entre el viento y el crujido de hojas secas. Me congelé. No podía moverme. De repente, la lámina se dobló y la figura desapareció en la oscuridad del techo. Cerré la puerta del patio de un portazo. Temblaba. Mi abuela estaba despierta, sentada en la sala, como si ya supiera. «¿La viste?», me preguntó sin mirarme. Le conté todo. La forma de caminar, cómo me llamó por mi nombre. Ella se levantó, fue por una bolsa y sacó un puño de sal, una veladora blanca y un espejo pequeño. «No la mires otra vez. Si la miras 2 veces, te va a seguir». Esa noche no dormimos. Cada hora exacta se escuchaba algo caer sobre el techo. No pasos, algo pesado, como si se aventara con fuerza desde el cielo. A las 3:33 de la mañana, algo golpeó la puerta del patio. Un solo golpe seco. Fui corriendo a ver por la ventana. No vi nada, pero en la tierra había una huella. Era de un pie descalzo, pero alargado, con 3 dedos enormes. Esa noche, mi abuela puso el espejo volteado hacia afuera, frente a la ventana. Así se ven a sí mismas y se asustan. Les recuerda lo que dejaron de ser. Yo no entendía nada, pero al amanecer encontré un mechón de cabello en el patio, larguísimo, enredado en ramas, con un olor a sangre vieja y tierra podrida. La siguiente noche no fue mejor. La abuela me obligó a dormir con una vela blanca encendida, una cruz de palma bajo la almohada y el espejo apuntando hacia la puerta. Me sentía ridículo hasta que algo volvió a caer en el techo. Esta vez no se movía, solo se quedó ahí. Escuché rasguños lentos sobre la lámina, como si unas uñas largas la recorrieran con calma. Luego, una voz. «Rodrigo, ya te vi. Bájate tú, o subo yo». Sentí un escalofrío que me heló la espalda. Golpes. 1, 2, 3. Pero esta vez no en el techo.
Venían del interior de la casa. Corrí al cuarto de mi abuela, pero no estaba. La puerta del patio estaba abierta. Afuera, la lámpara temblaba con el viento. Y ahí, en el patio, vi una figura encorvada. Parecía mi abuela, pero tenía el cuello torcido y no caminaba, reptaba. «Abuela», dije con voz entrecortada. La figura se detuvo. «Ya no está», dijo con voz grave, pero yo sí. Me encerré en el cuarto con la cruz entre las manos. Escuché gritos, golpes en las paredes. La lámpara del techo reventó sola. A las 4:04 de la mañana, todo se detuvo. La abuela volvió. Tenía la ropa sucia, como si hubiera salido al campo. Me abrazó sin decir nada. Me dormí de puro miedo. Al día siguiente, me llevó al cerro, a una zona donde las antenas ya no agarran señal. Aquí fue donde la encontré por primera vez, me dijo. Me contó que de joven, su madre la había ofrecido a una bruja para curarla de una enfermedad, pero no pagaron el precio completo, y desde entonces, esa cosa la perseguía. Esa no es una bruja, es algo más antiguo, algo que se mete en las mujeres rotas y las transforma. Me entregó un rosario hecho con huesos de zorrillo. Si vuelve, rómpelo. Solo así sabrá que no tienes miedo. La última noche, antes de regresar a casa, dormí solo. Mi abuela salió a dejar una ofrenda. Cerca de las 3 de la mañana, el espejo en la ventana se rompió. Solo. Me desperté y la vela estaba apagada. En la esquina del cuarto, una figura encorvada, con el cabello cubriéndole la cara, respirando fuerte. Me levanté, tomé el rosario. «¿No me vas a llevar?» La figura se levantó lentamente. Era alta, demasiado alta para ser humana. Cuando me miró, no tenía ojos, solo 2 cuencas oscuras y brillantes por dentro. Rompí el rosario con ambas manos. Chilló, no gritó. Chilló como un animal atrapado. Se desvaneció con el humo de la vela que se volvió a encender sola. Desde entonces, no volví a verla, pero cuando llueve y las láminas suenan, hay noches donde aún escucho pasos. Caminando al revés. Me llamo Estefanía. Tengo 32 años y esto me persigue desde que era niña. Crecí en un barrio tranquilo en Veracruz, donde todos se conocían. En la esquina vivía la señora Dolores, aunque todos le decían Lola la guapa. Y es que, aunque yo la conocí desde que tenía 5 años, ella nunca cambió. Cabello negro y largo, lacio como planchado con fuego, piel tersa, sin una sola arruga, labios siempre pintados de rojo. Mi mamá decía que simplemente se cuidaba mucho. Pero yo tenía una gata, se llamaba Canela, y Canela la odiaba. Cada vez que pasaba Lola frente a la reja, la gata se inflaba, bufaba y arañaba el aire, como si algo invisible caminara junto a ella. Al principio lo ignoré, pero con los años me di cuenta de que no era la única que la veía diferente. Cuando tenía 15, un compañero de la prepa le tomó una foto a escondidas. En la imagen, su rostro estaba borroso, como si no quisiera ser capturado. Fue una noche de calor húmedo. Canela estaba inquieta. No se despegaba de la ventana que daba a la calle. Cerca de la medianoche, escuché un ruido raro, como si alguien pasara arrastrando los pies sobre la banqueta. Me asomé. Era Lola, pero no caminaba como siempre. Iba encorvada, como si su cuerpo ya no supiera mantenerse erguido. Llevaba un vestido blanco y su cabello le cubría el rostro por completo. Canela empezó a bufar y se lanzó contra el vidrio.
En ese instante, Lola levantó la cabeza. Yo juro que no vi una cara normal. Vi una especie de sonrisa demasiado ancha y los ojos brillaban como los de un animal. Me agaché, cerré la cortina. A la mañana siguiente, Canela no estaba. La buscamos por días. Mi mamá pegó carteles, preguntó a los vecinos. Nadie la había visto, excepto una niña del callejón. Vi que la señora Lola la cargó, pero no tenía cabeza, me dijo. Creí que estaba jugando. Pero esa noche encontré en la puerta un puño de pelos enredados en hilo rojo. Pasaron algunos años. Me mudé, estudié. Casi olvidé lo de Canela y lo de Lola, hasta que mi mamá enfermó y tuve que volver a vivir a esa casa. Y ahí estaba ella, igual, exactamente igual que cuando tenía 5 años. Un día, la encontré parada frente a la reja, como si esperara que alguien saliera. Me miró directamente y me saludó con esa voz suave y empalagosa que me erizaba la piel. Qué grande estás, Estefanía. Te pareces mucho a tu mamá, en su juventud. Esa noche soñé con Canela. La veía correr por el pasillo, pero sin cabeza. Me desperté a las 3:11 de la madrugada y juro por todo lo que amo que escuché a mi gata maullar afuera. Salí. No había nada. Pero en la sala de mi casa, frente al espejo que siempre había estado cubierto con una sábana, la sábana estaba en el suelo y en el reflejo del espejo yo no estaba sola. Detrás de mí, parada al fondo del cuarto, estaba Lola, pero no como la veía normalmente. Su piel era ceniza, sus ojos completamente blancos y sus brazos colgaban más de lo normal, como si ya no tuviera huesos. Me giré en seco. No había nadie. Cuando volví a mirar al espejo, ya no había nada, solo una marca en el vidrio, como si lo hubieran tocado con una mano ardiente. Esa noche no pude dormir. Me sentía observada, como si hubiera algo en la casa, dentro de los espejos. A las 2:45 de la mañana, escuché pasos. No venían de mi casa. Me asomé por la ventana del segundo piso. Vi a Lola. Caminaba descalza, con una bata blanca. Cruzó la calle, se metió al callejón del fondo, ese que nadie usaba porque estaba lleno de maleza. Me puse una sudadera, bajé en silencio y la seguí a distancia. La luna estaba alta, pero todo se sentía muerto. Entre los árboles vi una fogata encendida y alrededor 4 figuras encapuchadas. En el centro, Lola estaba de pie, con los brazos extendidos, y frente a ella, algo que se arrastraba. No pude ver bien qué era, pero tenía patas de gallina y ojos humanos. Uno de los encapuchados empezó a cantar en un idioma que no entendí. Entonces Lola se giró hacia mí, y aunque estaba lejos, su rostro cambió. Su piel se volvió negra como carbón, y sus ojos se abrieron de forma antinatural. «Ya te vi», dijo, sin mover los labios. Sentí que mi cuerpo se congelaba. No podía moverme ni gritar. Lo último que escuché fue una risa y algo que me olió a tierra vieja y carne cruda. Cuando desperté, estaba en la banqueta de mi casa. Mi ropa tenía tierra y en mi mano un diente que no era mío. Al día siguiente, desperté con dolor de cabeza, náuseas y el diente aún en la mano. No era humano, era largo, curvo, con una raíz negra y una mancha roja seca en la punta. No sabía a quién acudir, hasta que recordé a doña Ignacia, una curandera que vivía cerca del río. Fui con ella.
Me miró fijamente y sin decir nada, me dio un espejo chiquito envuelto en hojas de albahaca. «¿La viste, verdad?». Asentí. Le mostré el diente. Lo tomó, lo olió y se persignó. «Esto es de un Tzitzimime, una bruja que hace pactos con espíritus antiguos para mantenerse viva y joven». Me explicó que algunas mujeres en la costa habían pactado con entidades antiguas a cambio de belleza eterna. Pero el precio era uno: sacrificar algo vivo cada luna nueva. ¿Y si no lo hacen? Entonces envejecen todo lo que han evitado en segundos. Se marchitan como hojas secas. Me miró con tristeza. «Ella ya te marcó, pero si quieres protegerte, no la enfrentes. Los que lo hacen, desaparecen». Me dio una bolsa con polvo blanco. «Pon esto en la entrada de tu casa. Si lo pisa, verás su verdadera forma». Esa misma noche, esperé que todos durmieran. Salí al zaguán con la bolsita de polvo blanco. Lo esparcí sobre la banqueta, justo frente a la puerta, como me indicó doña Ignacia. Me metí y apagué todas las luces, excepto una veladora que dejé en la sala. Me senté en el sillón. Esperé. 3:17 a.m. Un golpe seco en la reja. Me asomé con cuidado. Allí estaba, Lola, o lo que quedaba de ella. Caminaba arrastrando los pies, con un andar lento y mecánico. Su vestido estaba sucio, como empapado en lodo. Cuando cruzó la línea del polvo, gritó, pero no fue un grito humano. Fue como el chillido de un cerdo siendo degollado, mezclado con una carcajada profunda. Su piel empezó a burbujear. Sus brazos se alargaron, los dedos se curvaron en garras, su cabello se cayó de golpe, y en su lugar, una criatura encorvada, sin párpados, con la boca cocida y los dientes podridos. Me miró con furia. Se lanzó contra la puerta, pero algo la detuvo, como si el polvo formara una barrera invisible. Destrozó las macetas, arrancó el cable del medidor de luz, pero no pudo entrar. A la mañana siguiente, fui a casa de Lola. La reja estaba abierta. Nadie respondía. Entré. Todo olía a incienso rancio y a flores podridas. Sobre la mesa del comedor había un cuaderno viejo, abierto en una página escrita a mano, con tinta marrón. En la hoja decía: «Ofrezco lo más inocente, dame rostro eterno, borra mis años, devora por mí». Y debajo, una lista con fechas exactas de lunas nuevas, una cada mes. Algunas estaban marcadas con cruces rojas. Una, en especial, tenía mi nombre: Estefanía, próxima luna, sangre joven. Salí corriendo. Fui con doña Ignacia. Le mostré el cuaderno. Me dijo que no había vuelta atrás, que al escribir mi nombre, el espíritu ya me consideraba suya. Pero si ella no cumple, el espíritu vendrá por ella. Esa noche se desató una tormenta. Se fue la luz en todo el barrio. Al día siguiente, la casa de Lola amaneció cerrada con cadenas por dentro. Nunca más se la volvió a ver. Algunos dicen que se fue, pero yo lo dudo, porque a veces, en el reflejo del parabrisas de mi coche o en los cristales empañados del baño, sigo viendo su sonrisa. Y cada mes, cuando hay luna nueva, siento que algo me observa, esperando que yo también falle. Me llamo Miguel. Tengo 29 años y soy desarrollador web. En 2022 me ofrecieron un trabajo remoto con buen sueldo, así que decidí mudarme desde Puebla a Querétaro. Encontré una casa barata por internet, muy bonita,
estilo colonial, a las afueras del centro histórico. Era demasiado buena para su precio, pero el dueño me dijo que la había heredado y no quería verla más. La firmé en 2 días. Cuando llegué, todo parecía bien. Un portón grande, piso de cantera, paredes gruesas, ventanas con rejas de hierro forjado. Olía a humedad. Pero pensé, es vieja, nada más necesita airearse. Esa primera noche, dormí con las ventanas abiertas. A las 3:21 de la madrugada, algo me despertó. No era un sonido, era la sensación de que alguien me estaba mirando. Abrí los ojos. En la esquina del cuarto, junto a la ventana, había una figura. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, como si me observara. Cerré los ojos y conté hasta 5. Cuando los abrí, ya no estaba. Pensé que era estrés por la mudanza, pero al día siguiente encontré algo. Una cruz pequeña, tallada a mano, clavada en el marco de la puerta del baño, y sobre el espejo, una mancha como de ceniza en forma de mano. La segunda noche escuché pasos. Venían del pasillo. Eran lentos, arrastrados, como si alguien descalzo caminara sobre piedra mojada. Me levanté, tomé el celular y fui grabando. No había nadie, pero las huellas estaban ahí. Pequeñas marcas oscuras que empezaban frente a la puerta del baño y se detenían justo frente a mi recámara. Las limpié con cloro, pero al día siguiente volvieron a aparecer. Pensé en llamar al casero. Le escribí por WhatsApp. Me dejó en visto. A la noche siguiente me marcó. Su voz sonaba nerviosa. ¿Ya encontraste la cruz? Sí, le dije, porque estaba escondida. Pausa. Mira, esa casa no era para rentar. Es de mi abuela. Pero ella murió mal, muy mal. Nadie debía vivir ahí, pero yo necesitaba el dinero. ¿Qué pasó con ella? Se hacía cosas raras, se encerraba a escribir cosas en los espejos. Decía que algo vivía dentro de las paredes. Y eso es todo. No abras el cuarto del fondo, solo eso. No lo abras. Colgó. No pude resistir. A los 3 días, abrí el cuarto del fondo. Tenía una puerta antigua, con cerradura de herrería y cadenas oxidadas colgando. Forcé la cerradura con un desarmador. Cuando la puerta cedió, una ráfaga de aire helado me golpeó la cara. Dentro, solo había un sillón viejo, un espejo de cuerpo entero cubierto con una sábana, y en el suelo, marcas dibujadas con algo que parecía ceniza o carbón. Me acerqué al espejo, quité la sábana, y ahí estaba escrito, con la misma sustancia negra: no es tu casa, ella aún vive aquí. Cerré el cuarto, eché seguro, pero desde esa noche, cada vez que pasaba por ahí, escuchaba algo detrás de la puerta, un raspado suave, como si alguien dibujara con las uñas sobre el otro lado. Empecé a poner veladoras por toda la casa. A la siguiente madrugada, el espejo del baño amaneció con otro mensaje: ella ya te vio, no cierres los ojos. Y justo debajo, una huella de mano pequeña, pero alargada, como de alguien cuyos dedos hubieran sido estirados. Esa noche me fui a dormir con la luz del pasillo encendida. Cerré la puerta con llave. Dejé mi celular grabando en la mesa de noche. A las 3:14 de la mañana, algo me despertó. Primero fue el olor. Un aroma espeso, agrio, como de tierra mojada con sangre vieja. Luego, escuché una respiración, justo al lado de mi cama. Me giré. Nada. Pero cuando quise prender la luz, el foco estalló. Salté de la cama
y encendí la linterna del celular. En el techo, justo sobre mí, había una figura negra, una mujer encorvada, con los brazos torcidos y los ojos blancos, pegada al techo como un insecto. Cuando la luz la tocó, chilló. Cayó al suelo como un costal. Yo corrí al pasillo, cerré la puerta tras de mí y puse el seguro. Al otro lado, ella raspaba la madera con las uñas, despacio, como si quisiera que escuchara cada maldito segundo. Cuando amaneció, revisé el celular. El video mostraba algo imposible. A las 3:12 de la mañana, la figura salió del espejo del baño, caminó hasta mi cuarto, y antes de que se cortara la grabación, sus ojos se giraron a la cámara y sonrió. Decidí largarme. Metí mis cosas en una mochila y pedí un Uber desde el patio trasero. Pero cuando intenté abrir el portón, la llave no giraba. Lo intenté con fuerza. Golpeé, pateé. Nada. La cerradura estaba sellada por dentro, como si la casa no quisiera dejarme ir. Fui por el casero. Llamé. Mandé audios. Nada. En medio de la desesperación, me senté en las escaleras del segundo piso. Golpeé la pared con rabia. Sonó hueca. Golpeé de nuevo. Parte del yeso se desmoronó, revelando un pequeño agujero, y detrás, una puerta oculta. Bajé a buscar una linterna. La puerta llevaba a una escalera de piedra, muy angosta. Bajé. El aire era espeso. Casi no se podía respirar. Al final de las escaleras, había una especie de cuarto circular. En las paredes, espejos rotos, algunos colgando por hilos de alambre. En el centro, un círculo de sal negra. Dentro del círculo, una muñeca de trapo con clavos en los ojos y la boca cosida. En la pared, escrito con ceniza: todo lo que entra, se queda. Ella elige. Tú fuiste elegido. Me temblaban las piernas. Cuando subí de nuevo, la puerta se cerró sola detrás de mí. Esa noche ya no dormí. Me senté frente al espejo de la sala, con el celular en la mano, y escribí en un foro de historias paranormales. Conté todo. Un usuario anónimo me respondió: la casa es en Querétaro, Colonia Loma Alta. Le dije que sí. Yo vivía ahí. Esa casa es conocida como la de los ojos rotos. Me contó que en los años 80, una mujer llamada Amelia, abuela del dueño, vivía ahí sola. Decían que hablaba con los espejos, que se pasaba las madrugadas encerrada, susurrando en idiomas raros. Una noche desapareció. La policía buscó por semanas, pero no encontraron su cuerpo. Solo una nota escrita con carbón. Ahora soy parte del reflejo, y el reflejo quiere compañía. Desde entonces, la casa fue vendida varias veces, pero siempre pasaba lo mismo. Inquilinos que se quejaban de figuras en los espejos, que desaparecían cosas, y en un caso, una mujer se arrojó por la escalera sin razón aparente. El dueño actual solo la rentó a gente que no preguntara, como yo. Y lo peor de todo, el usuario me mandó una foto antigua. Era una mujer sonriendo, con un espejo detrás. El mismo espejo que estaba ahora en el cuarto del fondo. En la esquina de la imagen había una silueta oscura, apenas visible. Parecía que ella ya estaba atrapada desde antes. Lo intenté todo. Eché agua bendita. Pegué crucifijos en cada marco, pero nada funcionó. Decidí romper el espejo del cuarto del fondo. Tomé un mazo de la bodega y subí. Me acerqué. Levanté el brazo. Pero antes de que pudiera golpearlo,
El cristal empezó a vibrar. Se cubrió de neblina por dentro. Y entonces vi a alguien ahí. Era yo, pero con los ojos vacíos y la piel gris. Mi reflejo me habló, sin mover los labios. Puedes irte, pero alguien debe ocupar tu lugar. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Me alejé. La voz seguía, dentro de mi cabeza. Tráeme a otro, alguien que entre por voluntad propia, y serás libre. Esa noche me encerré en el baño, con el corazón hecho trizas. Me pregunté si realmente podía hacer eso, entregar a alguien para salvarme. En el espejo del baño apareció una última frase. Todo pacto es sangre, todo espejo necesita un alma. No dormí por 2 días. Apagué el celular. No hablé con nadie. Caminaba de un cuarto a otro, como un prisionero sin condena. Empecé a perder la noción del tiempo. A veces escuchaba mi nombre en los susurros. A veces escuchaba mi propia voz desde el espejo. Una mañana, la puerta principal estaba abierta. El aire fresco entraba, la calle vacía. No lo pensé. Salí corriendo con lo que pude cargar. No miré atrás. Me mudé de estado. Cambié de número. Pero a veces, cuando me reflejo en un cristal, no veo lo mismo que los demás. A veces, mi reflejo sonríe sin que yo lo haga. A veces, parpadea cuando yo no. Y hace poco, una amiga me visitó y usó el baño. Salió pálida. Me dijo que, en el espejo, vio a una anciana detrás de ella, y en la esquina inferior del vidrio había una mancha negra en forma de cruz. No he vuelto a ver al casero, pero sé que la casa aún está ahí, y alguien más ya vive en ella. Me llamo Camila, tengo 25 años. Mi abuela materna falleció hace 3 meses. Nunca la conocí bien, porque vivía en un rancho apartado, cerca de San Agustín Etla, en Oaxaca. Mi mamá jamás hablaba de ella. Siempre que alguien preguntaba, cambiaba de tema. Después del funeral, el notario me llamó. Me dijo que mi abuela me había dejado una propiedad. Solo a mí. Fui a verla con un primo. Era una casa antigua, con techo de teja roja y árboles enormes cubriéndola por completo. Pero lo raro fue lo que nos dijo el encargado del terreno. Esa casa tiene un nombre entre los viejos del pueblo, la casa que se cierra sola. Nos reímos, pensamos que era superstición, pero cuando entramos, el ambiente cambió. Se sentía como si el aire estuviera más denso, y en el centro de la sala, sobre la mesa, había una vela encendida, a pesar de que la casa llevaba años cerrada. Me instalé en una habitación del segundo piso. Mi primo se regresó a la ciudad, así que me quedé sola. La primera noche escuché pasos en la parte baja. Pensé que era mi imaginación, pero al bajar al día siguiente, noté que el tapete de la entrada estaba torcido, y bajo él había un símbolo tallado en el piso, como una especie de ojo rodeado de triángulos. Me agaché a tomarle una foto, pero cuando miré por el visor del celular, había una silueta parada al fondo del pasillo. Me giré de golpe. Nada. Esa noche encontré más símbolos, uno en el marco de la puerta del baño, otro grabado en la parte de atrás de un espejo, y uno más, debajo de la cama. Todos iguales, el ojo con triángulos, como si alguien hubiera marcado la casa completa. En la madrugada me despertó una voz femenina. No era clara, sonaba como un canto en zapoteco y provenía de las paredes. En uno de los roperos encontré una caja de madera con símbolos grabados en la tapa. Dentro había cartas
hierbas secas, fotos en blanco y negro y un diario. Era de mi abuela. Algunas páginas estaban escritas en español, otras en zapoteco antiguo. Logré entender lo esencial. Ella había sido curandera y partera, muy respetada en su tiempo, pero en una parte del diario todo cambiaba. Decía: hay algo que desperté sin querer. Lo traje del monte por ayudar a una mujer maldita. Desde entonces ronda en esta casa. Los símbolos son para que no salga, pero cada noche se acerca más. Lo siento, lo escucho. No dejes que entre al altar. Si entra, no habrá vuelta atrás. Más adelante, una carta suelta estaba dirigida a mi madre. Decía: si esta casa es para Camila, dile que no duerma en la habitación del fondo. Esa puerta debe seguir cerrada para siempre. Cuando terminé de leer, sentí un golpe seco en la puerta del ropero, como si algo hubiera estado escuchando desde dentro. La habitación del fondo tenía un cerrojo oxidado y una cadena gruesa. Pasé horas dudando si abrirla, pero la curiosidad pudo más. Corté la cadena con una cegueta que encontré en la bodega. Al abrir, el aire estaba helado. No olía a polvo, olía a copal mezclado con algo podrido. Al fondo había un altar cubierto con una tela negra. Había veladoras ya consumidas, frascos con líquidos oscuros, plumas, monedas antiguas. Y bajo el altar, algo respiraba. Vi cómo la tela colgante se movía lentamente, como si algo vivo estuviera ahí. Me acerqué. Una voz muy baja salió de debajo. «Camila». Retrocedí y tropecé con la pared. La luz parpadeó. En un segundo, vi algo salir de debajo del altar y arrastrarse al rincón. No alcancé a ver bien, pero escuché cómo arañaba la madera con uñas largas. Antes de salir corriendo, giré una última vez. En la pared, con tierra o sangre, estaba escrito: «No soy tu abuela». Esa noche no pude dormir. Dejé todas las luces encendidas y me encerré en la sala. A las 2:33 de la mañana, el televisor se encendió solo. Estaba en estática. Del audio apenas se escuchaba algo, como si una voz susurrara mi nombre entre el ruido. Apagué el televisor. Caminé hacia el baño. Al encender la luz, vi que el espejo estaba cubierto de vaho. Lo limpié con la mano. Mi reflejo me miró, pero no se movió conmigo. Me quedé inmóvil. El reflejo sonrió. Levantó la mano lentamente y escribió con el dedo sobre el vidrio: «Ven al altar. Ya casi es tu hora». Retrocedí, tropecé, caí al suelo. Cuando me incorporé, el espejo estaba completamente limpio, pero sobre mi hombro izquierdo sentí el aire helado de una respiración y un susurro al oído: «Ya estás marcada». Volví al diario. Releí cada página buscando respuestas. En una hoja mal pegada, encontré lo que parecía ser un ritual de sellado. Decía: «Cuando el ente ha sido invocado sin control, solo el linaje puede contenerlo. Debe cerrarse el círculo con sangre, fuego y espejo». Abajo, una frase tachada muchas veces: «Ella se resiste. Quiere renacer. Me usará o usará a la próxima». Fui al altar. En una esquina del cuarto encontré una caja con objetos de ritual: sal negra, semillas de copal, hilos rojos y un espejo pequeño con símbolos tallados. En el suelo había un círculo de ceniza incompleto. Una parte del dibujo estaba borrada, como si alguien lo hubiera detenido a la mitad. De repente,
escuché el crujido de una tabla detrás de mí y luego la voz de una mujer. Era igual a la de mi madre. Camila, no termines lo que yo no pude. Me giré. Nadie. Solo el espejo. Y en él, mi reflejo estaba de espaldas. Esa noche, encendí cada vela que encontré, dibujé de nuevo el círculo con sal negra y terminé el trazado donde mi abuela se había detenido. Puse el espejo en el centro y alrededor, copal, sangre de mi dedo y el hilo rojo en espiral. Me senté frente a él. Al cerrar los ojos, escuché voces, muchas, murmullos de mujeres, de niños, y entre todos una risa grave. Abrí los ojos. El espejo empezó a llenarse de humo por dentro, y entonces apareció ella. No era mi abuela. Era una mujer de piel carbonizada, ojos huecos, sonrisa torcida, con los dedos como garras. Un demonio envuelto en lo que alguna vez fue humano. Me habló sin mover la boca. Acéptame y heredarás lo que tu sangre debe guardar. Rómpelo, le dije. Libérame o arderemos las dos. La figura gritó. El espejo vibró. Las velas se apagaron. Tomé una de las piedras del altar y rompí el espejo en 1000 pedazos. El grito que salió fue tan agudo que me sangraron los oídos. Luego, todo fue silencio. Desde ese día, la casa está en ruinas. Pero a veces, cuando camino cerca de un escaparate o un retrovisor de coche, veo su sombra detrás de mí. Y siempre que lo cuento, alguien me pregunta, ¿y por qué no vendes esa casa? Y yo respondo, porque a mí me eligió. Y aunque destruí el espejo, su voz todavía me llama. Mi nombre es Dalia, y crecí viendo a mi madre curar gente con hierbas, rezos y limpias. Era curandera de verdad, no charlatana. En nuestro pueblo, todos la respetaban. Bueno, casi todos. Había una mujer que no soportaba verla tan querida. Se llamaba Ofelia. Decía que también sabía curar, pero lo suyo era otra cosa. Siempre andaba de negro, olía a azufre y murmuraba en idiomas raros. Una vez, mi madre la enfrentó porque un niño llegó con quemaduras tras una limpia que le hizo Ofelia. Después de eso, empezaron los problemas. Las plantas de mamá se secaban de un día para otro. Las gallinas amanecían muertas. Y una noche encontramos una muñeca enterrada en el jardín con la cara de mi mamá. Esa fue la primera vez que la escuché llorar. Nos están marcando, dijo, y lo que viene no será para mí, será para ti. Yo tenía 14 años cuando pasó. Esa noche, mi madre me hizo una limpia antes de dormir. No tengas miedo, me dijo. La luz va a cuidarte. Encendió una vela blanca y la dejó cerca de mi cama. A la medianoche, desperté, pero no podía moverme. Solo podía ver hacia el techo. Y allí, entre las sombras, algo colgaba al revés. Era una mujer, sujeta solo por las plantas de los pies, como si la gravedad no la tocara. Su cabello caía como lianas y sus ojos brillaban como brasas. Empezó a bajar lentamente hacia mí, sin hacer un solo ruido. Su boca se abrió y murmuró, «Tú no tienes el don, pero yo sí tengo el hambre». Quise gritar, pero mi cuerpo no respondía. De pronto, la vela junto a mi cama se apagó sola, y en ese segundo, ella me tocó la frente. A la mañana siguiente, mi mamá me encontró llorando. Le conté todo, y sin decir palabra, me llevó al altar. Me hizo sentar y me revisó la frente.
Sus manos temblaban. Te marcó. Me miró con una mezcla de rabia y miedo. Eso no es brujería común. Es algo antiguo, una invocación de sangre. Me quitó la blusa. En mi espalda habían aparecido 3 círculos perfectos, como quemaduras. Dijo que era una marca de llamado. Ella no te quiere dañar, te quiere usar. Esa noche me acostó rodeada de sal y veladoras. Mientras dormía, soñé con una cueva, con símbolos en las paredes y una voz que me decía: la que cura debe ser entregada. Al despertar, mamá me hizo enjuagar la boca con hierbas. Escupí algo duro. Era un papel diminuto, enrollado. Lo abrimos con cuidado. Decía en letra de mi madre: si encuentras esto, no confíes en lo que veas con tus ojos. La bruja ya entró en tu casa. En nuestra casa solo vivíamos mi mamá, yo y mi tía Angélica. Siempre la consideré rara, callada, pero jamás imaginé que ella... Una tarde, mi mamá me dijo: vamos a reforzar el altar. Lo habíamos hecho juntas muchas veces, limpiar, bendecir, sellar. Pero esa vez algo se sentía mal. Cuando entramos al cuarto, todo estaba destruido. Las imágenes rotas, el copal regado, las velas derretidas en el piso y en la pared, escrita con sangre, una frase: la que cura será silenciada. Mi mamá gritó el nombre de mi tía. La buscamos por toda la casa. La encontramos en el patio, descalza, vestida de negro. Tenía los ojos en blanco y la piel llena de símbolos tallados con navaja. En la mano tenía un mechón de cabello, mi cabello. Y entre dientes repetía: ella la eligió, no tú. Esa noche mi mamá no durmió. Me abrazó toda la madrugada y me dijo: si me pasa algo, corre al monte, no mires atrás y nunca digas su nombre. Esa madrugada el aire olía a podrido. Las velas no encendían. El altar se negaba a reconstruirse. Y los perros del barrio no dejaban de aullar. Mi mamá sabía lo que venía. Me hizo vestir de blanco y puso un listón rojo alrededor de mi cuello. Este hilo es tu sangre. Si se rompe, no eres tú. A las 3:11 de la mañana, la bruja regresó. No entró por la puerta. Cayó desde el techo, como un bulto de sombra y lodo. Mi tía ya no estaba. Mi mamá y yo retrocedimos hasta el altar. Ella me rodeó con un círculo de ceniza y cerró los ojos. Cantó en náhuatl. La bruja gritó. Y entonces mi madre le ofreció su cuerpo. Si me quieres, tómame, pero déjala a ella. La bruja se lanzó sobre ella con una velocidad imposible. El suelo tembló. Las paredes sangraban y en un segundo todo se apagó. Desperté al amanecer. La casa estaba en silencio. Olía a ceniza, tierra mojada y sangre. Busqué a mi mamá, pero no había rastro de ella, ni de la bruja. Solo encontré el listón rojo, aún atado a mi cuello. Me acerqué al altar, destruido por completo, y en medio de las ruinas, una vela encendida, con una nota bajo la llama: tú eres el nuevo canal. Fui al baño y me miré al espejo. Tenía ojeras profundas, los ojos inyectados, pero algo más me llamó la atención. Mi reflejo no se movía como yo, parpadeaba cuando yo no, y sonreía cuando yo tenía miedo. Cerré los ojos y en mi mente escuché su voz: ahora tú eres la que cura y la que carga la oscuridad. Han pasado más de 15 años.
A veces me preguntan si heredé el don de mi madre. La verdad es que sí, pero también heredé la maldición. Cuando curo a alguien sueño con la cueva que vi de niña. Cuando limpio a una persona, algo en mi interior ríe. Y cuando enciendo velas, las sombras bailan demasiado. He intentado alejarme de todo esto. Me fui del pueblo, estudié, cambié de vida, pero la bruja me acompaña. Vive en mis sueños, vive en mi espejo. A veces, al despertar, encuentro cenizas a los pies de mi cama y en la pared una frase escrita con carbón. Una sanadora que no cura es un cuerpo que se desperdicia. Así que decidí seguir curando. Pero cada vez que lo hago, siento que ella está más viva que nunca y que un día, cuando ya no tenga fuerzas, seré yo la que cuelgue del techo esperando a la siguiente. Soy Eric, tengo 27 años. Hace un año, mi novia Fabiola y yo viajamos a Naulinco, un pueblo en las montañas de Veracruz. Queríamos escapar del ruido, acampar, estar solos. Al llegar, los locales fueron muy amables, pero al mencionar que queríamos visitar una cueva llamada La Boca del Diablo, todos se pusieron tensos. Un viejito nos advirtió: allí no entra la luz y lo que entra no siempre sale igual. Pensamos que exageraban. La cueva estaba en un cerro cubierto de neblina. El acceso era estrecho, entre árboles. Bajamos con linternas y una GoPro. Todo iba bien, hasta que escuchamos un sonido extraño, como un lamento bajo tierra. Fabiola quiso seguir explorando. Yo me detuve a revisar el mapa. Solo me distraje unos segundos. Cuando giré para llamarla, ya no estaba. Grité su nombre por minutos. Mi voz rebotaba en las paredes de la cueva, pero no había respuesta. Seguí el túnel hasta donde la linterna alcanzaba. Nada. Solo un silencio espeso, como si el eco hubiera desaparecido. Regresé al pueblo corriendo. Fui directo a la comandancia. Un policía me acompañó a la entrada, pero no quiso pasar. Me dijo: esa cueva no se explora, no sin permiso y no sin ofrenda. Intenté pedir ayuda en casas cercanas. Nadie me abría. Una señora mayor, desde la ventana, solo murmuró: tu novia ya cruzó. Reza porque no regrese. Esa noche dormí en una banca frente a la iglesia. Y a las 3:17 de la madrugada, ella apareció. Venía descalza, con la ropa sucia, y caminaba como si no supiera usar su cuerpo. Me abrazó, pero no dijo nada. Al día siguiente, la llevé a una clínica en Xalapa. Dijeron que estaba bien, pero no hablaba. Solo me miraba, ni siquiera parpadeaba. Cuando intentaba abrazarla, su cuerpo se tensaba como si no fuera suyo. Me decía cosas raras, en voz baja. ¿Qué día es? ¿Todavía hay luna en el cielo? Una noche desperté y ella no estaba en la cama. La encontré de pie en la sala, mirando al ventanal. Sus ojos estaban completamente negros, como si las pupilas se hubieran tragado el iris. La llevé a terapia, a iglesia, hasta a un chamán. Nadie podía explicarlo. Un día, su madre me llamó llorando. Me dijo que Fabiola había nacido muerta y que la habían revivido al colocarle una pulsera de obsidiana en la cuna. Era una protección familiar, pero desde que volvió de la cueva, la pulsera estaba partida en dos. La GoPro había quedado olvidada en mi mochila. No la revisé por semanas. Un día, mientras Fabiola dormía o fingía dormir, decidí ver qué había grabado. El video era oscuro al principio. Solo se escuchaban risas y el eco de nuestros pasos. Luego,
Ella se adelantó y la cámara cayó al suelo. El lente quedó apuntando hacia la entrada de un túnel estrecho. Por más de un minuto no pasó nada, pero de pronto algo emergió desde la sombra. No era Fabiola, era algo que imitaba su forma. Caminaba con torpeza, con los brazos colgando y la cabeza girada en un ángulo imposible. Se acercó a la cámara y sonrió. No tenía dientes, solo una lengua delgada que se movía como una serpiente. El video terminó ahí. Esa noche, Fabiola se me acercó y me susurró al oído: «¿Tú también quieres ver lo que hay debajo?» Fui a ver al mismo anciano que nos había advertido antes del viaje. Me recibió con una vela negra encendida y la puerta entreabierta. «Ya no es ella», dijo sin que yo dijera nada. Le conté todo. Me entregó una bolsita con copal, un espejo pequeño y un hilo rojo. «Esto no la va a sacar, pero puede evitar que entre más». Me explicó que lo que había salido de la cueva no es un demonio. Era algo más viejo, más hambriento, más paciente. En la madrugada hice el ritual. Dibujé un círculo con sal. Puse el espejo en el centro y rodeé la cama donde dormía Fabiola. Al cerrar el círculo, ella despertó de golpe. Gritó. Su voz no era suya. Era profunda, como si viniera de una garganta rota. El espejo se agrietó y en su reflejo no estaba ella, era otra cosa, con cuernos pequeños, piel húmeda y los ojos llenos de sombra. El anciano me llamó al día siguiente y solo dijo: «El círculo no fue para ella, fue para ti y ya está roto». Durante los siguientes días, su cuerpo empezó a cambiar. Primero fue la piel. Se volvió más pálida, casi traslúcida. Después, los huesos de sus manos empezaron a sobresalir, como si se alargaran desde dentro. A veces la encontraba hablando sola, en un idioma que no reconocía. Un día la escuché repetir lo mismo frente al espejo. «Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo». Al mirarme, sus pupilas se dilataban tanto que sus ojos parecían pozos vacíos. Empecé a soñar con la cueva, con pasillos infinitos y susurros que me llamaban. Empecé a despertar con tierra en los pies, como si hubiera caminado hasta allá sin saberlo. Esa noche me senté frente a ella. Le pregunté si seguía ahí. Por primera vez en semanas, me miró con ternura y con una voz quebrada dijo: «Dile a mi mamá que lo siento». Luego se desvaneció frente a mis ojos, como si hubiera sido humo, como si nunca hubiera estado realmente viva. 2 semanas después, volví solo a Naolinco, no por respuestas, sino porque algo dentro de mí seguía escuchándola. La cueva seguía allí, pero el acceso estaba tapado con piedras. Las quité una por una. Al entrar, el aire estaba aún más pesado que antes. Avancé con una lámpara hasta el túnel donde la había perdido. Y entonces lo vi. Una especie de altar tallado en piedra, con símbolos prehispánicos que no conocía. Y en el centro, el cuerpo de Fabiola, no el que vivió conmigo después, sino su verdadero cuerpo, descompuesto, boca abierta, la pulsera de obsidiana aún en la muñeca. La cámara que traía empezó a parpadear y desde el fondo del túnel una figura emergió. Era idéntica a ella, pero esta vez ya no intentaba parecer humana. Me miró con una sonrisa llena de dientes afilados y susurró: «Gracias por traerme de regreso. El video se corta ahí, porque sí, grabé todo, pero desde entonces no he vuelto a ver la luz del día
Si estás viendo esto, no entres a esa cueva, porque si lo haces, ella va a encontrar la forma de salir contigo.